Bueno, el tema de hoy es intencionalidad, ¿no? ¿Qué significa intencionalidad? Antes de empezar a analizar lo que dice el autor, el texto que tenía para leer, ¿qué es una intencionalidad en términos generales? A ver. ¿El objetivo, profe? ¿Qué es tener una intención? Y Tener llegar un a lograr propósito. algo. A ver qué se superpusieron. Mayra, que vi que hablaste. Que vi porque vi el recuadro que amarillo, sí. llegar a lograr un objetivo o algo que uno se propone. Bien. O sea, tengo la intención de llegar a lograr algo. ¿Quién había hablado antes? Que se superpuso alguien y no me di cuenta quién. Yo, profe, dije Jorge. los propósitos, un propósito. El propósito es una intencionalidad. Bien. O sea, es una intencionalidad porque nos proponemos justamente llegar a esa meta, como decía Mayra, ¿no? ¿Alguien más, desde el sentido común, que puede decir que es la intencionalidad sin empezar a pensar en el autor? Un deseo hacia una acción, un accionar hacia un deseo. Bien, sería, tengo el deseo de tal cosa, entonces acciono para llegar al motivo, ¿no? Hay un motivo por fuera que hace que yo tenga el deseo y entonces acciono de determinada forma para llegar a ese objeto que me motiva desde afuera. ¿Sí? Proyecto acciones para llegar a una intencionalidad. Bien, bien. La intencionalidad sería eso que me está moviendo a. Claro. ¿Sí? La motivación. Y la motivación forma parte de esta intencionalidad. La motivación siempre está por fuera del sujeto. ¿Sí? Ese motivo está siempre por fuera, que es donde quiero alcanzar, o lo que Bien. quiero alcanzar. Una vez que lo alcanzo, lo aprehendo, me lo apropio, mi subjetividad cambia. El objeto no, el objeto que está por fuera sigue siendo siempre el mismo objeto. Yo lo transformo a partir de esa acción y esa apropiación. Sí, Eli. Yo creo que es más que es un deseo, digo, porque todos tenemos deseos de aprender. Digo, no hay nada que no sepamos. Siempre hay algo que está en falta en nosotros, digo, tenemos deseos. Y eso que está ahí por fuera, que es lo que vamos a proponer como docentes, que es el saber que se propone, creo que no sé si nos va a completar, pero sí va a generar más deseos de querer saber más. Ojalá, ojalá. Por lo menos a mí me sucede Así eso. sea. Claro, ojalá que esa apropiación de ese objeto genere en cada uno, ¿no? Desde lo individual, deseos de seguir y continuar conociendo o aprendiendo nuevos objetos. Y ahí está el papel del y de la docente, ¿no? ¿Qué hace para generar eso en el otro? Y es difícil, ¿no? Pensarlo así. Es muy difícil, pero en realidad es esa. O sea, el estudiante tiene una intencionalidad y el docente tiene otra intencionalidad. En forma genérica, llamamos intencionalidades educativas también a las prescripciones, ¿sí? Por otro lado, ¿sí? Sin este análisis que estamos haciendo, ni el análisis que vamos a hacer del texto que tenían que leer.
¿Mm? Entonces llamamos a esos objetivos, a los propósitos, a todas las formas de denominación de distintas guías que conducen hacia el aprendizaje de alguna cuestión, o que conducen y regulan la enseñanza, a todo en forma genérica, en una bolsa, ¿no? Los metemos a todos adentro y los llamamos intencionalidad, ¿sí? Pero en realidad el propósito tiene una particularidad, los objetivos tienen una particularidad, y diría también las expectativas de logro, que ya no están solamente en un diseño curricular, y las denominan, o sea, en el tercer año, se denominan todavía expectativas de logro, también serían intencionalidades. Y vaya a saber si analizamos otros documentos curriculares de otras jurisdicciones, de otras provincias, cómo llaman a estas intencionalidades, ¿no? Porque pueden tener tantos nombres como enfoques teóricos o corrientes teóricas estén presentes en ese documento o en ese texto, ¿sí? Entonces, eso sería la intencionalidad, a grosso modo, desde el sentido común, desde las prescripciones también, o sea, tienen una parte de legalidad también, pero ahora vamos a ver qué nos está diciendo Santos, y por qué elegir Santos para este análisis, ¿no? Bueno. ¿Quién es Santos? Bueno, para este tema entonces tenían que leer La naturaleza del espacio, técnica y tiempo, razón y emoción, el capítulo 3, el espacio geográfico, un híbrido. Bueno, yo les pregunto, ¿quién es Santos? ¿Quién se ocupó de revisar quién era Santos y se encontró Un geógrafo. que no era un profesor de educación física? Bien, Luciana, es un geógrafo, o fue, ¿no? O era. Bien, ¿qué hizo este geógrafo y abogado? Porque tenía las dos profesiones. ¿A qué se dedicó? Santos estudió los problemas sociales de la segunda mitad del siglo XX, estudió los problemas de la globalización y del tercer mundo. Estaba preocupado por Mi eso. amor. ¿Cómo? ¿Quieres un pincel? Ailén está hablando con alguien. Listo. Entonces se ocupó de esas cuestiones y en su tesis, ¿no? Provocó un giro muy interesante en el estudio de la geografía. Entonces, para llegar a las conclusiones que llega, estudió muchos híbridos, ¿no? Como él dice, muchos híbridos. Por supuesto acudió a distintos autores, sociólogos, filósofos, antropólogos, o sea, no se quedó en el campo de la geografía nada más para realizar sus estudios. Se abrió a otros campos de conocimiento para llegar a las conclusiones que llegó. Y el giro, o lo que pudo revertir del estudio de la geografía, fue justamente enmarcarla en un universo mucho más amplio y sacarla, por decir de alguna forma, de cómo se estudiaba antes, que eran solamente las cuestiones estadísticas, y como por sectores, ¿sí? Él amplió esta mirada y llegó a esas conclusiones.
¿qué nos interesa a nosotros, ¿no? Para pensar en la intencionalidad y para pensar en las clases de educación física. Nos interesa justamente este capítulo porque es donde él, yo creo que sintetiza todo el estudio que realizó, porque en estas páginas no puede resumir todo lo que él habrá leído para llegar a estas conclusiones, ¿no? Entonces, ¿qué sería un híbrido? Los híbridos son conjuntos indisolubles, ¿no? No se pueden disolver, son solidarios entre sí, pero además son contradictorios. Miren qué paradoja, ¿no? Al ser solidarios, pero por más que sean solidarios, son contradictorios. Y él toma, a ver, ahí no pasa la... Ah, sí, ahí pasa. Él toma el objeto y el sujeto, ¿no? Como uno de estos híbridos. La forma y el contenido, otro híbrido que presenta. Bueno, el espacio y el paisaje, acá tenemos el paisaje y el espacio, y lo natural y lo cultural, ¿sí? Pero bueno, vayamos a la cuestión de la intencionalidad. Entonces, la intencionalidad es la que media entre el objeto y el sujeto. Como en esta contradicción, ¿no? Y como hoy estábamos diciendo, en esta intención o en este deseo de este sujeto de apropiarse de este objeto, ¿sí? La separación entre ambos y la contradicción. Bueno, ¿quién puede decirme qué quiere decir Latour cuando explica esta cuestión, ¿no? ¿Qué sería para nosotros, profesores de educación física, esta distinción o esta separación o esta contradicción entre el objeto y el sujeto, que algo habíamos empezado a hablar, y había empezado a hablar, no me acuerdo porque no lo veo, algo había dicho, pero no me acuerdo, Alfredo, ¿sí? Y algo también había dicho Eli. Vamos a situarnos en una clase, vamos a situarnos nosotros sujetos, ¿no? Y enseñantes, y pensar también en los sujetos aprendices que forman parte de esta clase, y los objetos que están allí. O el objeto, ¿no? Que sería el saber que está presente en la clase. ¿Cómo es esa relación del sujeto enseñante con el objeto? ¿Cómo es esa relación del sujeto aprendiz con el objeto? ¿Sí? Es dinámica y existe una dialéctica, ¿puede ser? Bien, ¿dialéctica en qué sentido? En que dialogan. Ah, ¿quién está hablando? Porque, espera a ver que no te Luciana. veo. Luciana, sí, dale, Luciana. Sí, es dinámica, ¿sí? Porque siempre hay un ida y vuelta, ¿no? Y es dialéctica. Bien. Y no sé si tiene que ver
pero yo relacioné cuando habla del libro del paisaje y el espacio, Sí, el paisaje lo relacioné con la institución, sí, con lo material, y el espacio es lo que ocurre dentro de la clase, lo que no es objetivo, por decirlo de alguna manera, y que todo el tiempo entabla esta relación como algo material y algo inmaterial que va cambiando con el tiempo, que se transforma, y de ahí relacioné, bueno, con las clases de educación física ocurriría lo mismo, porque si bien podemos ir a un mismo edificio, lo que ocurre dentro del aula con determinado grupo es diferente, es lo que varía y lo que produce nuevas acciones. Creo que ahí plantea una paradoja. En un momento cuando dice que me costó bastante este texto, que dice que por un lado los objetos condicionan las acciones, pero a la vez las acciones llevan a crear nuevos objetos. exactamente, crear como o sea, el paisaje está dado por los distintos objetos, pero nos fuimos a otra, o sea, dimos un paso más con esto que vos estás planteando. Yo me quedaba acá para empezar a analizar qué sucede con el sujeto y el objeto, contenido, y después iba a pasar a esta otra, pero no importa. Sigamos ahí adelante y después cualquier cosa volvemos acá. Sí, esto es así, ¿no? Ahí. Perdón, yo quisiera agregar una cosita también ahí, que esa relación Sí, también está mediada por las palabras, por los significados que se dan en esas relaciones. Digo, ¿es el sujeto el que nombra o es el sujeto que es nombrado también? Eh, entonces, en esa relación dialéctica entre lo que se nombra y lo que es nombrado, ahí hay algo que está mediado por la palabra justamente y por un saber que es significante para ambos dos. bien. Es la palabra, el lenguaje sería también, formaría parte de la intencionalidad. ¿En qué sentido? En qué es la forma de comunicar, es el código comunicacional que existe entre los sujetos que intervienen en ese acto pedagógico, ¿sí? Y también podríamos pensar a la palabra como un objeto, ¿no? Porque ese objeto, lenguaje, objeto simbólico, obviamente, no tangible, ¿no? Este objeto, lenguaje, que también forma parte de esta intencionalidad o de esta intención, ¿no? Es el que nos permite comunicarnos con otros, comunicarnos entre otros y realmente entramar lenguajes, entramar objetos para que ese acto pedagógico pueda llevarse adelante. ¿Sí? Podemos ver nos podemos analizar desde esos dos lugares, como parte de esa Una, intencionalidad, profe, pero además como un objeto simbólico. ¿Sí? Sí, Alfredo. una construcción horizontal, Sí, podría decirse que es ese diálogo. bien, bien. Ahí lo traigo a Rancière, ¿no? A que salude a Santos. Porque en esta construcción horizontal que nos está hablando Rancière, ¿no? En la potencia intelectual, justamente. De eso se trata, ¿sí? De eso se trataría el acto pedagógico para él. ¿Mm? Bien, sí. ¿Qué más? ¿Qué más podrían agregar? Lo que quieran, porque ya no tiene sentido que vaya en el orden de las diapositivas, listo, porque ya se alteró el orden, así que no importa, después ya voy a mostrar igual Es como que para me parece pensar. que también ahí radica un poco la potencia de la enseñanza también, en esto del acontecer que sucede en una clase que uno nunca sabe qué va a pasar. Entonces, uno programa, sí, está muy bien planificar porque eso ordena, eso es algo que sí, nos ordena dentro de nuestro quehacer,
pero después ahí en el momento de la clase uno nunca sabe qué puede llegar a suceder. Claro, Y esa es justamente la es una de las contradicciones que menciona la diapositiva, creo que ahí radica también una de las contradicciones. Uno puede llegar a tener una idea de ese sujeto o una idea de ese objeto, pero en ese acontecer uno nunca va a saber exactamente qué es lo que va a pasar. exactamente, porque esa es la potencia de la práctica. Porque es una Esa, situación única. exactamente, porque es una situación única que pasó y ya no existe. Si no se reflexiona o se la interpela. O sea, acuérdense que yo digo que el presente no existe, porque ya no es más presente, ahora ya no está, porque ya fue, ya les dije el ahora. Eso mismo sucede con la práctica, ¿sí? La práctica pasó, es el acontecimiento, es el acontecer. ¿Qué podemos hacer con esa práctica? Revisarla, reflexionarla, comentarla, interpelarla, estudiarla, analizarla, ¿sí? Pero ya fue, ya pasó, ¿sí? Y es de esa potencia justamente que está allí en potencial, porque cuando se diagrama, cuando se planifica, es solo para organizarla, pero no sabemos qué va a suceder, ¿sí? Y esa práctica justamente es la que transforma, como decía Luciana hoy, el paisaje lo transforma al espacio. Es este pasaje, este híbrido que también analiza Santos del paisaje y el espacio. El paisaje son esos objetos dados, ¿sí? Acá no hablamos solo del contenido de enseñanza, no hablamos solo del saber, ¿sí? Hablamos de todos los objetos que conforman el paisaje. Y cuando hablamos de todos los objetos que conforman el paisaje, hablamos de los tangibles y de los intangibles. Todo está presente. Entonces también está presente el lenguaje, ¿sí? Es el sujeto, o son los sujetos, o somos los sujetos, que intervenimos en ese espacio. Y en el Congreso aprendí otra idea u otra conceptualización de intervención, que es intervencionar, ¿no? Que te voy a tener que leer un poco más acerca de esto, pero es cierto, es cambiar la versión. Se cambia la versión del paisaje, se transforma en espacio. Está buenísimo. Bueno, para seguir pensando y para seguir analizando. ¿Por qué? Porque eso que sucedió ya no sucede más. Ya está. Se cambió ya la versión primera. Esto lo relaciono a lo que el autor llama inestabilidad de los objetos, que dice que el objeto geográfico siempre está cambiando de significación. Bien. Y además, esos objetos o esa trama de objetos va a cambiar según los sujetos que intervengan. O sea, no va a ser siempre, no se va a presentar siempre el mismo cambio. ¿Sí? ¿Algo más? Dice Cuando en... refiere... Perdón. Sí. Dale, Alfredo. No, solo iba a preguntar, por ahí vos lo entendiste mejor que yo no entendí mucho el texto, me costó también. Cuando refiere a formas, ¿a qué refiere? La forma sería, vamos a hacer en analogía con el paisaje. La forma es la estructura que está dada. ¿Sí? El patio, el aula, Por ejemplo, sí. o la sociedad. También la forma sería el currículum, por ejemplo. O sea, el currículum también es considerado dentro de la forma, porque es una estructura. Son teorías que están cristalizadas en ese currículum. ¿Sí? Bien. También es una forma. También una forma, y ahí ya es una forma simbólica, son las tradiciones. Las tradiciones que en cada una de las instituciones
en cada una de las instituciones, y lo repito, ¿no? Porque hay quienes hablan, si ustedes leen ciertos autores, hablan como de la cultura escolar como una sola, y sin embargo hay tantas culturas escolares, tantas tradiciones escolares como escuelas hay, ¿no? Sería imposible poder hablar livianamente de las culturas escolares, porque hay que conocerlas para poder hablarlas. Solo se pueden hacer recortes de las culturas escolares, ¿no? También sería parte de la forma, ¿sí? A eso, obviamente, que Santos habla desde la geografía. Nosotros tomamos la conceptualización de Santos para hablar de las clases de educación física, ¿sí? Ojo, ¿sí? No sé si a Santos le gustaría escuchar lo que está escuchando, o por ahí sí le gustaría escuchar lo que está escuchando, no sé, porque el estudio lo hizo para la geografía. Nosotros estamos tomando las conceptualizaciones, pero para hablar de la educación física, ¿sí? Esto ténganlo presente para un futuro, ¿no? No sé cada uno a qué y cada una a qué se va a dedicar, ¿no? Porque dentro del campo profesional pueden dedicarse a millones de cuestiones. Pero el que se dedica a seguir investigando y a seguir leyendo, cuando lean autores de otros campos, siempre tráiganlos a la educación física. No se queden en lo que dice un sociólogo como sociólogo para la sociología, ¿sí? Tráiganlo siempre para el campo del saber de la educación física, ¿sí? No traspolen, no, simplemente lean, interpreten y traten de pensar en su propia disciplina para poder escribir de nuestra propia disciplina, ¿sí? Bueno, entonces, volviendo a la forma y el contenido. Las formas son las estructuras que están dadas. Evidentemente, cuando las llenamos de contenido, ¿no? Cuando el paisaje cambia y ese espacio, cuando las llenamos de todo lo que sucede en la clase, allí cambia la forma también, y se modifican esas estructuras, dejan de ser estancas, ¿sí? Para modificarse. ¿Mm? Ojo, hay definiciones que siguen siendo las mismas, ¿sí? Pero hay otras que se van modificando. ¿Mm? Andrea, puede ser que él hable de la forma como un sistema de técnicas y dice que lo que no cambia es el objeto, pero lo que sí cambia son las formas de acción. Claro, Esas formas son las técnicas. Claro, las formas de acción con los objetos, ¿sí? Y cómo hacemos estas interrelaciones con los objetos, ¿sí? Vamos a pensar en la clase, o piensen en una clase de educación física, y vayamos a los objetos tangibles, y ¿qué sucede? ¿Cómo pienso esa clase? Pensemos en un ejemplo bien práctico. A ver, piensen ustedes. ¿Quién puede dar un ejemplo? En la interacción con esos objetos. Y cómo entran a jugar los otros objetos que no son tangibles también. A ver. Tienen X cantidad de elementos, tienen X cantidad de alumnos y alumnas. El lugar es tal. ¿Quién puede dar un ejemplo? A ver, ustedes tienen que estar presentando, no me acuerdo si es esta semana o la próxima, porque ya tengo todas las semanas, no sé, con cortocircuitos, ¿no? Ustedes tienen que estar presentando el proyecto nuevamente, ¿sí? Bueno, de esas clases, de esos proyectos se desprenden clases. Piensen en una clase de esas, de las que están pensando, de las que forman parte de ese proyecto. Tiene que ver Sí. con la temporalidad, por ejemplo. A ver. El asignar una clase para, no sé,
desarrollo de una técnica o a partir de juegos desarrollar alguna acción motriz, pensando y hablando en la lógica del programa de Bellas Artes de segundo año, que Sí. utilizan la praxeología motriz. Por eso Sí. hablo de praxeología motriz o de acciones motrices. Sí. Y cómo a partir de un juego plantear alguna situación en equipos con determinados elementos y que lo que ocurre allí puede ser algo que no esté en lo que yo haya planificado. Es que justamente me parece que ahí es el punto nodal de esta cuestión, en lo que yo no vi en el texto, es que justamente esas relaciones están mediadas por un saber. O sea, y ese saber es lo que propone el docente, es la actividad que va a proponer, es el objetivo que va a tener el docente o lo que va a enseñar el docente. Me parece que ahí es central en la relación, esa relación que hay con el saber, porque si es lo que le da además sentido a los objetos. O sea, ¿para qué voy a usar un cono? ¿Para qué voy a usar una red? ¿Para qué me voy a relacionar con mi estudiante? ¿Con qué intención? Con qué sentidos? Entonces me parece que ese sentido se lo da también el saber, más allá también de que hay que esa relación está mediada por las palabras. Me parece que esa relación simbólica está mediada también por lo que yo quiero enseñar, que es Sí, claro, justamente lo el que vos saber propio de la querés, educación física. claro, O lo en que este vos caso querés de la clase es un contenido específico. está, lo que vos querés enseñar, o sea, ese contenido o ese objeto o ese saber que vos querés enseñar, justamente está mediado vos y entre vos y el objeto está la intencionalidad. Si no hay intencionalidad, no hay enseñanza, porque no me importa enseñar, porque prefiero irme al recreo, prefiero otra cosa, ¿no? Pero en realidad, esa mediación que está entre este sujeto y el objeto es la intencionalidad, ¿sí? Hay una intención de enseñar tal cuestión. Si no está esa intención, no hay relación del sujeto con el objeto, ¿sí? ¿Está? Habla también de insertar nuevos, una serie de acontecimientos y que lo determina primero en modo vertical, pero que después en nuestro caso en la práctica o en la clase se da de forma horizontal por las fluctuaciones o las variaciones que puede llegar a tener esa intencionalidad. A ver, explícame un poco mejor que no te entendí. Puede No, no ser que importa, haya dicho dale. cualquier cosa, es muy probable. No, dale, dale. Que en el texto habla de insertar una serie de acontecimientos y plantea un orden vertical, pero que su existencia geográfica, junto con las relaciones sociales, hace que esas relaciones, valga la redundancia, se tornen objetos y genere un orden horizontal, debido a cómo se modifica o debido a los integrantes que forman ese acontecimiento. Y yo lo llevé, o lo que quise hacer es llevarlo a la intencionalidad cuando hacemos el proyecto y planteamos el programa, bueno, de lo que queremos hacer y después lo que nos encontramos en la clase. O sea, nuestra intencionalidad, lo vertical versus lo horizontal. Claro, que no sería versus, ¿no? Es que se complementaría, Bueno. o sea, claro, primero hay como una, por decir, una organización jerárquica, llamémosle, jerárquica en este sentido vertical. Entonces hay una Estructural, intencionalidad claro. del Estado, una intencionalidad institucional, una institucionalidad de la educación física dentro de la institución y una intencionalidad propia para un proyecto y para una clase, ¿sí? Entonces ahí sería como iríamos desgranando estas intencionalidades, que luego en la clase se tornan horizontales, ¿sí? Pero, ¿en qué sentido? El aprendiz o el alumno o el estudiante o quien sea, también tiene su propia intencionalidad, ¿sí? No es la prescripción, nos corremos de la norma, vamos directamente a la clase. También tiene su intencionalidad, ¿sí? Que muchas veces no es la apropiación de este objeto que estamos enseñando. Muchas veces es otra intencionalidad.
¿sí? Yo eso Entonces, igual, no sé si es intencionalidad, es un deseo, creo. Digo, me parece que es distinta ahí la conceptualización. Igual que el docente tiene deseo de enseñar. Digo, si no hay un deseo que motive a esas relaciones, eh, no sé, no sé si qué diferencia quizás haya entre intencionalidad y deseo. ¿Puedo agregar algo? En el sí, texto hay un párrafo, una oración en realidad, que dice que la acción intencional es movimiento consciente involuntario y que incluye las creencias, los deseos y las intenciones que implican un objeto. O sea, se da por hecho que la intencionalidad tiene deseos, creencias, no está por fuera. O sea, no es el deseo más que la intencionalidad, sino que la intencionalidad engloba ya o incluye ¿Cómo el sería? deseo. ¿Cómo sería consciente involuntario? No, consciente voluntario. Dije Voluntario. involuntario, se me Bien, chicoteó. bien. claro, el deseo es el deseo. No sé, tendría que buscar la etimología de la palabra para poder dar la explicación, que a ver si ahora cuando corto entre este Zoom y el que viene, puedo encontrar algo rapidísimo, ¿no? Pero la intencionalidad abarca muchas otras cuestiones, ¿sí? Que no es el deseo. Como dice Brentano, ¿no? Que está también en el texto, no hay pensamiento sin un objeto pensado, ni deseo sin un objeto deseado, ¿sí? El objeto es el que me mueve y la intención es la de moverme, ¿sí? Lo estoy diciendo así someramente, no tengo que ir a buscar las diferencias etimológicas entre deseo e intencionalidad, pero la intencionalidad comprende también ese deseo, ¿sí? El deseo que me mueve a. Esa sería así la diferencia, pero bueno, hay que buscarla. Y como decía, bueno, el alumno, el estudiante, el alumno, el aprendiz, quien sea, puede no tener el deseo, como dijo Eli, ¿sí? De ir y aprender ese objeto, pero estamos hablando de aprendizaje. Y al hablar de aprendizaje, digo intencionalidad, porque envuelve otro montón de cuestiones. Sí, Luciana. Quería aclarar que entiendo, lo busqué así rápido, que el deseo es un anhelo y se vuelve particular y la intencionalidad sería algo más concreto. Quizás si lo vemos así podemos entender la diferencia. Más Claro, concreto. pero eso también implicaría entender al sujeto, entender quizás